Vamos a calcular la figura que tiene esta ecuación. 6x al cuadrado igual a menos z al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, para calcular qué forma tiene esa superficie, lo que podemos hacer es calcular sus trazas. Y las trazas son las curvas o líneas de intersección de la superficie con los tres planos de proyección. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tenemos aquí los tres planos, pues de repente aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí el eje X, aquí detrás el Y positivo, aquí Y negativo, X negativo y ahí Z. Bueno, pues de repente la superficie esta va a cortar a los tres planos según curvas que van a definir el tipo de superficie que es. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, cuando X es igual a 0, o sea, cuando esto viene hasta aquí, pues ¿qué curva se forma? Entonces le damos a X valor 0, y escribimos X es igual a 0, 0 al cuadrado por 6 es 0, o sea que esto será igual a 0. 0 igual a menos z cuadrado más y cuadrado. Bueno, necesariamente aquí tenemos que, si pasamos esto para este lado, pasa positivo, z cuadrado es igual a y al cuadrado. Y, lógicamente, como z es igual a y, pues tenemos que, realmente aquí lo que va a haber es esta línea. Si le damos a z, por ejemplo, valor 1, 1 por 1, y aquí también será 1 por 1. Pero si a z le damos valor menos 1 por menos 1 es 1. Y lo mismo, menos 1 por menos 1 es 1. También pasa lo mismo, que aquí abajo, para z igual a menos 1, pues y también vale menos 1. Por tanto, ya sabemos que la superficie corta a ese plano según estas dos líneas, ¿no? Y por tanto esas son dos líneas de la superficie. Bueno, tenemos cuando x es igual a 0, o sea, nos acercamos por el eje x, que es este, hasta llegar exactamente al punto 0. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos acercamos por z hasta 0? Este es el eje z, y ahora bajamos por aquí hasta llegar a 0, o sea que en realidad será este plano que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando z vale 0? Entonces, si esto vale 0, lo que nos queda es esta ecuación. Entonces tenemos, ya escribimos, para z igual a 0, tenemos que 6x al cuadrado es igual a y al cuadrado. Bueno, pues lógicamente aquí cuando z vale 0, pues también vamos a tener dos líneas rectas. Pasamos esto para aquí y tenemos que y es igual a raíz de, esto pasa como raíz más menos 6x al cuadrado. Y esto será igual a y, x sale fuera, más menos, bueno, esto es por más menos raíz de 6. Vamos a poner, para quitar el paréntesis, simplemente x raíz de 6, igual a y. Bueno, lógicamente cuando tenemos que esto más o menos 6 es más de 2 y menos de 3, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Entonces tenemos que la pendiente, ahora estamos en z igual a 0, si estamos en xy, en este plano, en este de aquí, entonces tenemos que la pendiente va a ser más de 2 y menos de 3, o sea, 2, algo, ¿no? Mientras que aquí va a ser 1, o sea que estas son las dos líneas que definen la superficie, ¿no? O sea que realmente sobre este plano tendremos otras dos líneas que tienen ahí esa pendiente, aquí 2, algo y aquí 1. O sea que tenemos otras dos líneas que definen ese objeto, ¿no? Lógicamente también hacia arriba continúan las líneas, porque sigue siendo la misma pendiente y es la ecuación de una recta, esta. Esta es la ecuación de una recta, faltaba ahí el igual. Entonces, estas dos siguen. Sabemos también que las líneas rectas van hasta el infinito. De igual manera, estas dos también van hasta el infinito por detrás. Bueno, ya tenemos que esa superficie sobre el plano, vamos a ponerlo por ejemplo en lápiz, sobre el plano IZ, sobre este plano, pues en realidad tiene estas dos líneas negras, mientras que sobre el plano azul tiene estas dos líneas rojas, que siguen por detrás y estas también siguen por detrás. Bueno, vamos a seguir
Sabemos ya cuando z igual a 0 qué es lo que pasa. Vamos, por ejemplo, cuando y es igual a 0 y obtendremos ya la última traza. Y igual a 0, esto desaparece y tenemos que 6x cuadrado es igual a menos z cuadrado. Bueno, podemos pasar esto por aquí y tenemos 6x cuadrado es igual, más z cuadrado igual a 0. Bueno, lógicamente para que esto de 0, hay aquí dos cuadrados en las variables, por tanto van a ser positivos y los dos números que dan 0 son el 0. O sea, eso quiere decir que x y z tendrán que valer 0. Y por tanto estamos hablando del punto 0, 0, 0. O sea que cuando y, ¿dónde está y? A ver, tenemos aquí, cuando y vale 0, o sea, cuando este eje nos acercamos hacia este punto, aquí vemos que efectivamente ya teníamos por estas dos líneas y estas dos que había ahí un punto. Bueno, sabemos que esa es en realidad la otra traza de esa superficie, o sea que en realidad cuando y vale 0 tenemos un punto. Démosle, por ejemplo, el valor z igual a 1. Entonces ponemos aquí 1 y tenemos 6, vamos a cerrar esto, 6x al cuadrado es igual a menos 1 al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí hasta podemos sacar el cuadrado y tenemos y cuadrado menos 6x y cuadrado menos 6x y ahora pasamos el 1 hacia ahí. Aquí necesariamente esta es la ecuación de una hipérbola, ¿no? Aquí nos falta el cuadrado, ¿no? Tenemos las dos variables al cuadrado, tenemos un signo menos y el otro más, los dos signos diferentes, y tenemos que es igual a 1, por tanto es una hipérbola. O sea que tenemos que cuando vale 1, tenemos para z igual a 1, o sea, para este plano que pasa por aquí, tenemos que realmente aquí va a haber una rama hiperbólica. Lógicamente, al cortar aquí detrás tendrá otra rama hiperbólica, con lo cual ya no cabe duda de que esto es un cono y la figura ya está resuelta, ¿no? O sea, tenemos para z1 es igual a un cono. Bueno, pues ahora ya conocida ya la figura, porque ya tenemos sus tres trazas y tenemos una sección cualquiera. Si por ejemplo le diéramos ahí valor 1, ya para concluir, ya está claro que va a salir una elipse. Entonces 6x cuadrado es igual a menos z cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1, ¿no? Pasamos esto para ahí, 6x al cuadrado más z cuadrado igual a 1. Ecuación de una elipse, las dos variables, las dos al mismo signo, positivo igual a 1. Una elipse cuando y vale 1. Entonces tenemos, y cuando vale menos 1 pasará lo mismo. Cuando vale 1 hacia aquí, aquí tenemos la elipse, la sección elíptica. Mientras que aquí, cuando y vale menos 1, tenemos otra sección elíptica. Bueno, ejercicio resuelto. Dibujamos entonces ya, vamos a intentar ajustar. Ahora ya podemos hacer aquí este símbolo, que significa que realmente esto es un cono. Ponemos aquí ahora sí de este lado. Efectivamente estas dos trazas cuando z valía 0 teníamos que esto era un cono y lo podemos representar así. Una forma normalizada para representar que esto realmente tiene una curvatura circular o elíptica, ¿no? Bueno, en todo caso vamos a ser más exactos a la hora de hacer el dibujo, ya que tenemos todos los parámetros y tenemos las trazas y hacemos los dos ejes de la sonometría, hacemos el tercer eje, eje Z, eje Y y eje X. Dijimos que aquí pues tenía esas dos líneas rectas. Dijimos que aquí, por ejemplo, en la coordenada 1 había una elipse, era una elipse que tiene esta forma. Entonces, por eso, por aquí, esta elipse quedaba también definida por esta línea y por esta otra, que nos detectaba aquí este eje, que eran, por un lado, las líneas rojas, que eran las que daban el eje menor de la elipse, y las líneas negras que daban el eje mayor de la elipse. O sea que cuando cortara aquí,
pues tenemos aquí abajo el eje mayor de la elipse en este punto y en este, ¿no? Y luego el contorno del cono, que ya nada tiene que ver con esas dos líneas, ¿no? Entonces el cono seguiría por allá detrás y allí detrás también siguiendo la dirección del eje Y. Esto es Y negativo, X negativo. Entonces tendríamos el cono de aquel otro lado, ¿no? De manera que también esta línea vendrá por aquí, la continuación, y aquí tendremos la otra sección elíptica. Es un cono elíptico. A igual distancia aquí tenemos el eje menor y aquí el eje mayor. Bueno, ya para concluir decíamos que a la altura 1 teníamos el caso cuando z valía 1, que era una curva, si esto era 1, esto era 1, por aquí, una curva, una sección hiperbólica de ese cono. Y lo marcamos así. Entonces venimos por aquí y también tenemos ahí la sección hiperbólica, ¿no? O sea que tendrás un cono a cualquier altura, sea elíptico o circular, de manera que corta dos generatrices, pues necesariamente es una rama hiperbólica y detrás otra rama hiperbólica, ya que tiene dos ramas, la hipérbola. Tenemos la hipérbola, tenemos las elipses, luego tenemos las rectas sobre el plano XY y tenemos las rectas sobre el plano YZ, y entonces el ejercicio ya está todo resuelto. Vamos a hacerlo un poco más claro ahora. Entonces marcamos aquí la superficie cónica, marcamos aquí la sección elíptica que acabamos de ver cuando y valía 1 y cuando y valía menos 1. Tenemos el contorno del cono y luego tenemos también las generatrices que habíamos puesto en color rojo, que eran las que venían por aquí cuando x valía 0. O sea, esta línea y esta por aquí, y lo mismo por aquí por la parte más alta y aquí por la parte más baja. Bueno, con lo cual ya tenemos la superficie al completo. Vamos a concluir ya dándole un poco de sombras. Hicimos esa sección elíptica. Si hacemos otra paralela, pues será otra elipse proporcional a la anterior, que quiere decir que la relación entre los ejes es constante, ¿no? Al igual que pasa eso con un cono circular recto, pues también con un cono elíptico también pasa lo mismo. Todas las secciones elípticas son todas secciones proporcionales, cuya relación entre ejes es siempre constante. O sea, será lo mismo dividir esto entre esto que dividir este eje menor de la siguiente elipse entre esto. Bueno, entonces damos un poco de sombras y ya concluimos para que se perciba un poco mejor la superficie cónica. Entonces, normalmente las sombras de un cono se adecúan a las generatrices. Eso quiere decir que son generatrices que cada vez se van. En este caso, por ejemplo, se sombrea del contorno hacia adentro. Y entonces, como vemos, son generatrices que salen del vértice. Las líneas que generan la superficie que pasan por el vértice, ¿no? Y aquí exactamente igual. Ahí tenemos ya la superficie cónica y le damos un poco de sombra para perfilar y homogeneizar un poco el degradado. Y lo mismo aquí. Aquí exactamente igual. Bueno, pues esa es nuestra superficie cónica y las secciones que calculamos por una parte de la sección elíptica de los dos lados, que la remarcamos ahora aquí, y por otro lado la sección hiperbólica, que viene por aquí y viene por aquí. Bueno, podríamos hacer más secciones distintas. Tenemos las secciones degeneradas, que son cuando el plano pasa por el vértice, puede ser tangente al cono y entonces produce una recta.
puede ser secante al cono y produce estas dos líneas, y podemos también hacer una sección parabólica, que sería el caso en el que el plano de corte es paralelo a una generatriz. Por ejemplo, como tenemos que esta roja es una generatriz, la que pasa por el vértice del eje mayor de la elipse, pues al cortar por un plano paralelo a esa recta, pues aquí se provocará una curva parabólica. La vamos a dibujar en azul, o sea que la curva parabólica vendría por aquí. De manera que el eje focal de la parábola, que voy a marcar aquí por la parte anterior, el eje focal será paralelo a esa línea roja. Bueno, pues ese sería ya el cono que nos dieron su ecuación cono elíptico, para diferenciarlo del circular. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces.